había conspirado para derrocar a su propio hijo. Pero resultaba evidente que la excusa era falsa. Sin embargo, la idea no correspondía a Nerón. Séneca había inventado la historia para justificar los actos de su pupilo. El filósofo moral se estaba implicando cada vez más en la brutal realidad de la política imperial. Te escribo desde los cuarteles de invierno. Te saludo. Britania era el extremo norte del Imperio Romano. Los soldados y sus familias consideraban que era una tierra lejana y hostil con muy pocas comodidades. Te pedí que me enviaras lo que necesito para mis chicos, cosas que necesito lo antes posible, ya que me han transferido aquí. 6 mantos de lana y 5 túnicas. Cartas contando la soledad que se han conservado en el barro durante 2000 años resuenan con los anhelos de los seres queridos y las comodidades del hogar. Te he enviado algunos calcetines, 2 pares de sandalias y 2 juegos de ropa interior. En el año 60, hacía menos de 20 años que Britania era una provincia romana. Al igual que otras provincias alejadas de Italia, las líneas de comunicación eran muy escasas. Sin esperanza de recibir refuerzo rápidamente, 3 legiones y unas pocas fortalezas controlaban toda la provincia. Algunos enclaves, como el de la joven comunidad de Londinium, eran ciudades en construcción. Roma ejercía un débil control, manteniendo a los reyes amigos de las tribus locales y animando a estas a luchar entre sí. Mientras el gobernador de Roma las mantuviera divididas, el ejército imperial sería la fuerza más importante de la isla. Dicha estrategia, común en todo el imperio, empezó a fallar 4 años después de la llegada al trono de Nerón. Entre los Iceni, una tribu local aliada de Roma. Al morir su rey, este había repartido la mitad de su reino entre sus 2 hijas. La otra mitad se la ofreció al emperador Nerón. El historiador Tácito nos cuenta los hechos. El rey esperaba que su servilismo salvaguardara su reino y su hogar de cualquier daño. Pero ocurrió todo lo contrario. Primero, su esposa Boadicea fue azotada y sus hijas violadas. Luego, el ejército devastó sus tierras y su casa fue saqueada. La propia familia del rey fue esclavizada. En respuesta a estas atrocidades, Boadicea, la reina viuda, reunió a las tribus vecinas. Juntos atacaron Londinium. Las tribus de Britania derrotaron a las fuerzas romanas. Fue un revés sorprendente y no sería el último. A medida que los romanos se retiraban, las tribus de Britania se aprestaban a reclamar sus tierras. Boadicea, contra todo pronóstico, pasó a la historia como uno de los líderes más temibles y carismáticos que desafiaron a Roma. Cuando sus envalentonadas fuerzas se preparaban para otro ataque, Tácito nos dice que Boadicea subió a un podio de tierra amontonada e hizo un terrorífico llamamiento digno de admiración. No lucho para reclamar mis derechos de nacimiento, pero al igual que vosotros, lucho para vengar mi libertad robada, mi castigado cuerpo y la violación de mis hijas. Los dioses conceden la venganza a los justos. La legión que se atrevió a levantar las armas contra nosotros ha caído. Las otras anhelan escapar. Si consideráis nuestro número y nuestras razones para ir a la guerra, conquistaréis a los romanos o moriréis en el intento. Podría decirse que Boadicea era, para ciertos romanos, objeto de respeto y admiraban el valor que esa mujer desplegó en una rebelión organizada contra las tropas romanas. Y, por supuesto, al principio tuvo unos éxitos espectaculares.
Capitaneó una sublevación que obligó a los romanos a pensar seriamente en el límite de su poder en Britania. Y tuvieron que responder rápidamente. Los alarmados romanos respondieron rápidamente. Muy pronto llegaron refuerzos que ya habían participado en otras batallas y cambiaron el rumbo de los acontecimientos. Unos 80.000 británicos fueron masacrados. Boadicea se suicidó envenenándose. El suicidio era mejor que la esclavitud, el destino predecible para los enemigos derrotados de Roma. Tácito consideró el resultado como una gloriosa victoria comparable a triunfos pasados. Pero solo era un comentario irónico. Tácito sabía que la paz romana se imponía por medio de guerras brutales y la prosperidad en la capital a menudo se compraba con la sangre de los pueblos conquistados. Roma ha creado un desierto, escribió más tarde Tácito, y lo llama paz. Ese año presenció muchos presagios. Pájaros de mal agüero se posaron sobre el Capitolio. Las casas se derrumbaron debido a los numerosos terremotos y los débiles fueron pisoteados por la muchedumbre que huía. Britania había sido estabilizada, pero en Roma la situación empeoraba rápidamente para el imperio y para Séneca. Nuevos consejeros se habían ganado la confianza del emperador. Criticaban a Séneca por su excesiva riqueza e impropia popularidad. Le pidieron al emperador que se deshiciera de su maestro de la infancia. Tal vez admitiendo su débil posición, tal vez por haber perdido su apetito por los asuntos de Estado, Séneca le pidió a Nerón permiso para retirarse. Este se lo negó. Durante los 2 años siguientes, la vida de Séneca fue muy precaria. Luego, en el año 64, ocurrió un nuevo desastre. El fuego empezó en tiendas cercanas al circo. Atizadas por el viento y alimentadas por las mercancías, las llamas envolvieron todo el distrito. Subieron por las colinas, consumiéndolo todo a su paso, ganando fuerza en las callejuelas estrechas y tortuosas de la ciudad. Los gritos de mujeres, niños, inválidos, de la gente enloquecida que intentaba ayudarse a sí misma o a otras personas, se sumaron al pánico. El gran incendio de Roma duró 6 días y 7 noches. De los 14 distritos de Roma, solo 4 quedaron intactos. Fueron destruidos innumerables templos, casas y tiendas. Cuando el fuego se extinguió por sí solo, Nerón visitó las humeantes ruinas. Abrió edificios públicos, incluso sus propiedades para la gente que se había quedado sin hogar. Pero según Tácito, la ayuda del emperador fue un pobre consuelo. Por muy buenas que fueran sus intenciones, sus medidas de ayuda fueron baldías, porque se había difundido el rumor de que mientras el fuego asolaba la ciudad, Nerón estaba en su estancia privada cantando. Nerón no estuvo tocando la lira mientras Roma ardía, pero su alegría era igualmente condenable. Y lo que es peor, incluso se decía que Nerón había iniciado el incendio él mismo para despejar el terreno y así construirse un nuevo palacio. La popularidad del emperador cayó en picado. En las paredes de la ciudad aparecieron pasquines hostiles. Algunos ciudadanos insolentes se atrevieron incluso a insultar a Nerón en persona. Los rumores de su protagonismo en el incendio estaban siendo tan aceptados que el emperador decidió desviar la atención de sí mismo. Encontró el chivo expiatorio en la extraña y nueva secta religiosa de Roma, los cristianos. Para acallar el rumor, Nerón culpó del incendio a esa banda llamada cristianos, odiada por sus prácticas vergonzosas. Jesús había sido crucificado hacía tan solo 30 años.
Y a pesar de que sus discípulos divulgaban sus palabras por todo el imperio, el número de cristianos en Roma era muy pequeño. Pero ya por entonces, según revela Tácito, los conversos cristianos eran considerados sospechosos. El fundador de esa secta, Cristo, había sido ejecutado. Su muerte solo había acallado brevemente el destructivo culto, pero renació de nuevo, no solo en Palestina, el lugar de nacimiento del malvado, sino también en Roma, donde infectan y extienden vergonzosas atrocidades. Los cristianos fueron un blanco perfecto. Después de todo, su principal héroe era un delincuente que había sido condenado a muerte por orden de Roma. Además de ello, hacían cosas como intercambiar besos entre hermanos y hermanas en sus reuniones, lo que les sonaba a incesto. También comían el cuerpo y bebían la sangre de su dios, que les sonaba a canibalismo. Nerón acorraló a todos los cristianos de la ciudad. Fueron horriblemente torturados y ejecutados. Luego saqueó el imperio para recaudar fondos. Se robaban las estatuas de los templos. Tesoros que durante generaciones se habían dedicado a la grandeza de Roma fueron a parar a los cofres imperiales. Para Séneca era el colmo. Fingió estar enfermo y se quedó en la cama. Con el tiempo, Nerón permitió que su anciano tutor se retirara al campo. Allí, en su hacienda, Séneca podía reflexionar sobre los maltrechos restos de su honor. Si alguien que habla en contra de la filosofía formulara la pregunta clásica: ¿por qué predicas con más valentía de la que demuestras en tu vida? Yo mismo me reprocharé aún con mayor fuerza. Pero por ahora plantearé esta defensa. No soy sabio ni nunca lo seré. No me exijáis que sea igual que el mejor, sino mejor que el más malvado. Por supuesto, Séneca sabe muy bien que no es un hombre perfecto. Jugar con la corte es quedar atrapado en un sistema de hipocresía. Y, francamente, yo creo que, al final de sus días, fomenta el estoicismo cuando intenta distanciarse de la embarazosa situación en la que se ha metido, al darse cuenta de que no puede controlar al joven Nerón. Nadie podía controlar a Nerón. Con su madre muerta y su tutor retirado, Roma estaba sujeta a los caprichos de un tirano inestable. Solo se podía hacer una cosa para arrebatarle el poder. La conspiración nació y se desarrolló, un complot en el que competían por entrar senadores, patricios e incluso mujeres, debido a su odio por Nerón. En el año 65, unos pocos romanos empezaron a hablar de asesinato. Pero bloqueados por el miedo, comenzaron a dudar. Por fin, una liberta llamada Epicaris tomó el mando. Encontró a un oficial descontento que tenía acceso al emperador. Reuniéndose con él en secreto, rogó al oficial que diera el primer golpe para liberar a Roma del tirano. Epicaris empezó a enumerar los delitos del emperador. Solo había una forma, dijo, de castigar al emperador,